Trabajaremos hoy la relación entre conciencia y cerebro. Para empezar, digamos que no todo el procesamiento cerebral es consciente. Más aún, casi nada del procesamiento cerebral es consciente. Hay un cálculo en bits, siendo el bit la unidad mínima de información, que dice que el cerebro procesa unos 400.000 millones de bits por segundo, de los cuales nosotros apenas tenemos acceso a unos cuantos miles, digan ustedes entre 2.000 y 6.000 bits por segundo. Pues o sea, es una cantidad absolutamente inferior a la que realmente está procesando el cerebro. O sea, nosotros, la mayor parte de las actividades que hace el cerebro no somos conscientes de ellas. O sea, podemos imaginarnos una estructura bien grande como el cerebelo, por ejemplo, atrás, trabajando en coordinación motriz y cosas de esas. Nosotros nunca percibimos eso, nunca nos damos cuenta de todas las coordinaciones que hace el cerebelo. Y eso es una masa gigantesca atrás, en la parte posterior del cerebro, y todo eso está funcionando y nosotros no nos damos apenas cuenta de eso. Las zonas, digamos, verbales y todo eso, lo que es el pensamiento de solución de problemas y fijación de objetivos y cosas de esas, que corresponde es como el cerebro anterior al área prefrontal específicamente. Eso también se registra cuando estamos, digamos, todo ese tipo de pensamientos que son conscientes se registran. Pero las zonas que básicamente digamos que están encendidas cuando estamos viviendo una experiencia general de la vida, es una zona muy específica que incluye parte del lóbulo parietal, parte del lóbulo temporal y parte del lóbulo occipital. Esa zona como de intersecciones ahí entre esos tres lóbulos es la que parece estar más asociada a cuando estamos vivenciando una experiencia concreta. Entonces hay que partir del hecho de que no todo el funcionamiento cerebral es consciente, sino una parte muy limitada tiene, digámoslo así, acceso a la conciencia. Lo segundo importante de entender es que básicamente el cerebro es un órgano receptor, así como la célula es un órgano básicamente receptor. Cuando Bruce Lipton estuvo estudiando las dificultades que había entre las personas que recibían, por ejemplo, un trasplante de algún órgano de otra persona, se dio cuenta de que el problema más importante era que las células por fuera, en su membrana, tienen unos sensores, unos autosensores. ¿De qué? De una emisión que viene ¿de dónde? De afuera, que viene de afuera. Y si esos sensores son incompatibles entre el donante y el que recibe el órgano, no permite el implante. Entonces, es claro que tenemos que visualizarnos como si el cerebro fuera una gran célula que recibe emisiones. Esas emisiones básicamente son ¿qué? Es conciencia. O sea, la conciencia está no en el cerebro, no es el producto directo del cerebro, sino que la conciencia está, digámoslo así, por fuera del cerebro y emite y es recibida, esas emisiones son recibidas por el cerebro en esos núcleos que se activan cuando somos conscientes de una experiencia. Entonces, al punto es muy importante porque ahí hay que entender que el cerebro tiene un montón una posibilidad muy potente de recibir, es una antena muy poderosa, pero como es tan poderosa, necesita unos filtros para que no se atiborre la información y antes, en lugar de producir conciencia y claridad, produzca más bien confusión. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros tenemos un montón de filtros naturales, como por ejemplo los sentidos. Nosotros sabemos que los sentidos tienen unos márgenes de visión, por ejemplo, entre unas ciertas frecuencias y otras. Entre una frecuencia, por ejemplo,
infrarrojo y ultravioleta. Hasta ahí llegan las ondas que nosotros somos capaces de detectar en la visión. Y lo mismo pasa en el oído. Hay una franja que es audible, por debajo de la cual ya no oímos y por encima de la cual tampoco oímos, lo cual no significa que no haya vibraciones que son superiores o inferiores a esa franja. Lo mismo que hay ondas lumínicas superiores e inferiores a la franja óptica que vemos. Entonces nosotros tenemos un montón de filtros en el cerebro para que no llegue la información completa, multivariada, de todos los niveles y capas de profundidad posibles. Hoy me interesa mucho destacar uno que es un filtro químico, porque hay, aparte de esos filtros que son de la capacidad, digámoslo, propiamente de los sensores que tiene el cerebro, de los órganos de los sentidos, que están delimitados por una franja perceptiva. Hay otros límites. Por ejemplo, en la niñez, nosotros no somos capaces de utilizar bien los órganos de los sentidos porque todavía no se ha producido el proceso completo de mielinización. Entonces, si los nervios no están completamente mielinizados, no transmiten bien y no transmiten completo. Entonces, por muchas partes hay muchos filtros. Pero el que más me interesa aquí en este trabajo de hoy es un filtro químico, que es el ácido, se conoce como GABA con B larga. Esas son las siglas del ácido gamma aminobutírico. Ese es el nombre técnico. ¿Qué hace esa GABA? Ese GABA lo que hace es una inhibición de las neuronas. Al inhibir la actividad neuronal, lo que limita es el ingreso de toda la información consciente que puede llegar al cerebro. Entonces, es muy importante porque miren estos hitos que están ya establecidos en la neurociencia de hoy. Primero, los bebés humanos tienen un grado altísimo de GABA y eso significa que están protegiendo el cerebro del ingreso de un montón de información del ambiente que no serían capaces de entender, ni de procesar, ni de nada. Entonces simplemente los despertaría en lugar de permitir que el cerebro esté en ondas de frecuencia baja, generando desarrollo, generando mielinización, generando inclusive procesamiento de lo que se alcance a ver y a detectar. Por eso los bebés al principio todo el mundo se da cuenta que es que ellos como si no vieran bien, porque no responde sino a lo que tienen inmediatamente al frente. Por eso se les tiene que acercar, a mover la cabeza para que ellos lo detecten a uno. O sea, si uno no hace eso, ellos no responden. Entonces, porque se responden solamente a una cosa que tienen al frente y que tenga movimiento. Entonces, de resto, por ejemplo, no parecen ser como muy ciegos a todo lo que rodea su cuarto, a todo lo que es el ambiente en donde están viviendo. Y por eso duermen tanto tiempo, porque están protegidos por el ácido GABA. Ese ácido GABA, entonces, es demasiado importante porque es un filtro que impide que la conciencia transmita sus emisiones y entonces permitan que uno haga percatación de la experiencia X que está viviendo. En los monjes tibetanos se ha estudiado esa presencia de GABA bajo estados de profunda meditación. O sea, mientras más profunda sea la meditación, menos GABA hay en el cerebro de esos monjes. ¿Qué significa eso? Que mientras están meditando, el cerebro y el cuerpo van segregando y seleccionando más ácido GABA y por lo tanto se va aislando
de los estímulos externos, del medio ambiente, se va aislando para quedarse en lo que ellos llaman, por ejemplo, el silencio puro del cerebro. Entonces, es un aislamiento al cual contribuye ese ácido. Entonces, es muy importante porque además se ha estudiado, es que es tal vez la parte más importante para mí, qué pasa en la muerte, porque es muy difícil medir lo que está pasando en una persona antes de morirse, porque se necesita, por lo menos hoy, necesitamos un aparato gigantesco que se llama un espectrofotómetro de resonancia magnética. Es una cosa gigantesca. Entonces, para medir eso necesitaríamos meter al paciente en esa máquina gigantesca. Y eso pues necesitaría, eso es muy aparatoso. Entonces no es una cosa que se pueda usar como con facilidad en los hospitales o en las salas de recuperación, en las salas de cuidados intensivos, donde haya posibilidades muy frecuentes de defunciones y muertes. Pero en todo caso ya se han hecho mediciones específicas de qué pasa con la química del cerebro en el momento en que llega la muerte. Entonces lo que se ha observado es que cuando llega la proximidad de la muerte, el cuerpo empieza a segregar adrenalina y endorfinas. Básicamente, ¿cuál es el papel de las endorfinas? Es ayudarle a la persona y al cerebro específicamente a manejar el estrés. Se supone que el proceso de muerte genera un estrés específico. Y entonces la gente piensa, o cuando se hicieron las primeras observaciones y experimentos con el espectrofotómetro, se pensaba que entonces el GABA iba a tener niveles muy altos porque precisamente actúa como un filtro y es un amortiguador del estrés. Pero resulta que se comportó al revés. Todos los endorfinas se crecieron, o sea, ayudando a manejar el estrés. Pero la GABA se disminuyó hasta el punto que era prácticamente cero. Unos 60 segundos antes de la muerte ya estaba en cero, antes de que el corazón dejara de palpitar, y ya estaba en cero. Eso, entonces, ¿qué significa? Fíjense bien, porque es que el problema es concebir la conciencia. Si nosotros concebimos la conciencia afuera del cerebro, haciendo emisiones de información al cerebro, que son detectadas por solamente unas cuantas áreas y unas poquitas áreas, entonces uno lo que tiene que entender es que en la muerte, lo que aparece cuando la GABA se pone en cero es toda la conciencia. O sea, es como si alcanzáramos a ver lo que normalmente está en el ambiente, pero no somos capaces de detectarlo. ¿Por qué? Porque estamos llenos de filtros. Dentro de esos filtros, GABA. Entonces, es demasiado importante porque en ese momento justamente es donde aparecen esas experiencias cercanas a la muerte, que consisten precisamente en una sensación de liberarse del cuerpo y en una sensación de omnisciencia y omnisapiencia, como si viéramos mucho más de lo que normalmente vemos, ¿cierto? Y fuera de eso, la sensación específica de empatía y de ser uno con el universo. Esa sensación de unidad es uno de los elementos más fundamentales de las experiencias cercanas a la muerte. Son como esas tres cosas las que yo por lo menos destaco siempre más. La sensación de liberarse del cuerpo, que es una sensación extracorpórea. Son todas las experiencias extracorpóreas. La sensación de omnisciencia y omnisapiencia, o sea, de ver todo completo. Y la sensación de unidad y de profunda empatía con el universo, o sea, somos uno. Entonces, esa parte es demasiado importante. Para mí, pues, es un llamado muy grande, porque dijéramos, solamente cuando morimos podemos acceder a todo el espectro perceptivo que tenemos.
a toda la capacidad receptiva que tiene el cerebro. Es una paradoja. El cuerpo se muere, el cerebro se muere, pero antes de morirse se abre, o sea, se vuelve absolutamente una antena superconductora. Entonces, para mí es demasiado importante, porque eso coincide con todas las experiencias cercanas a la muerte y todas las experiencias extracorpóreas que la gente vive. ¿Dónde más hay esa comparación entre alta cantidad de GABA y baja cantidad de GABA? Vean, por ejemplo, en el consumo de drogas psicodélicas, por ejemplo el LSD, es que la gente dice ver unas cosas y sentir unas cosas muy parecidas a esas tres sensaciones, de dejar el cuerpo, de tener una sensación de omnisapiencia, de tener la sensación de unidad. Esas son sensaciones que también comparten los que de alguna manera están drogados con ese tipo de drogas. Y en cambio, por ejemplo, cuando hay un ataque epiléptico, durante la crisis epiléptica, los niveles de GABA son mínimos. O sea, es como si hubiera entrado una cantidad enorme de información y una cantidad enorme de activación, y en ese momento se produce el ataque epiléptico, porque tiene una cantidad enorme de información, no sabe cómo procesarla, no puede procesarla. Y entonces prácticamente lo que pasa en un epiléptico es que en ese momento es como si estuviera, muriéndose el cerebro, y se paraliza. Y después de que se paraliza, viene en la recuperación del ataque, ellos describen, los epilépticos describen una sensación como de inmenso placer, inmensa capacidad de empatía nuevamente. O sea, parece como si cuando se pasara, digamos, el estremecimiento del cerebro por la cantidad de información que le llega, digamos, se dispararon todas las actividades neuronales, se produjera el ataque, y después de producido, entonces empezara a reiniciarse el cerebro. Pero mientras se reinicia, está en niveles bajísimos de GABA. Entonces de pronto ahí hay como las posibilidades de gran empatía, de gran comprensión de lo que se está viviendo, y en fin. Y por eso también hay terapias modernas que trabajan sobre la depresión y la ansiedad alta con microdosificaciones de ese tipo de drogas. Y hay trabajos en la psiquiatría que abogan por ese tipo de terapia porque es muy efectiva. Pero lo que importa aquí es entender que esa actividad que parece onírica, que parece fantasiosa, que parece llena de actividad, digámoslo, imaginativa, no es exactamente imaginación, no es percepción de la realidad mucho más alta que la que normalmente tenemos, porque llega en niveles bajísimos de GABA, y por lo tanto está recibiendo emisiones de la conciencia mucho más amplias y mucho más completas. Y por lo tanto hay que comparar eso con la sensación que se vive en el momento de la muerte. Entonces para mí es muy importante, porque además cuadra con un montón de otras investigaciones que hemos trabajado en otros videos. Por ejemplo, la sintonía con el doble cuántico, que hemos trabajado otras veces. ¿Por qué? Porque da la casualidad de que durante el sueño, específicamente en esa fase del REM, que es la fase que corresponde al sueño propiamente dicho, donde aparecen las imágenes, donde aparece uno, a veces sensaciones inclusive y experiencias extracorpóreas, como cuando uno siente que está volando, por ejemplo, y que puede ver claramente por encima de las cosas, y puede ver desde la perspectiva. Si uno por ejemplo se está volando, ve el territorio abajo como si uno fuera en un avión. Eso es absolutamente claro, es una panorámica.
Entonces, en los sueños, en ese tipo de sueños, hay unos niveles bajísimos de GABA. Eso es importantísimo, es entender eso porque nos estamos dando cuenta de que al suprimirse el inhibidor del cerebro, entonces la conciencia entra plenamente, hace el contacto pleno, o mayor por lo menos que lo que ordinariamente hace. Y eso es para mí lo más importante de la relación entre conciencia y cerebro. Porque si lo vemos de esta manera, tendremos que concluir con absoluta claridad, como lo hizo Bruce Lipton con la célula, que el cerebro es un órgano receptor y que su principal recepción no es solamente lo que aparentemente viene por los sentidos, sino que hay una manera de contactar con la conciencia, y que entre la conciencia y el objeto que está por fuera, que nosotros estamos detectando con la visión, lo que hay es un puente que hace el cerebro al recoger esa información y transmitírsela al cerebro. No es que el cerebro la produzca, es que la recibe. Entonces esa parte es demasiado importante. ¿Por qué me parece importante para nosotros? Porque cuando nosotros trabajamos un poquito lo que es el salto cuántico, lo que es la individuación, entonces hay unas partes muy difíciles de hacer. Pero si uno pudiera atender más a los sueños, tendría un caminito mucho más cercano para aproximarse a la visión que necesita ver una posición más adelantada, más desarrollada del propio ser. Entonces, hay un problema, y es que cuando uno despierta de los sueños, viene del sueño, entonces hay poco nivel de GABA, pero al despertar, ¿qué pasa que en el cerebro? Que empieza a llenarse de GABA, y por lo tanto empieza a producir otra vez esa inhibición que le da simplemente foco a la persona, que le permite centrar la atención en unas pocas cosas. Entonces resulta que es importante tenerlo en cuenta, porque nosotros por eso perdemos mucho contacto con los sueños, a no ser que uno tenga una práctica ya muy alta de recordarlos y de trabajarlos y de procesarlos ya más conscientemente. Entonces ya en ese caso no se necesita. Pero la recomendación es apuntar, tener una libretica en la pieza, al pie, en la mesita de noche, para cuando uno medio despierte y recuerda en ese momento el sueño. En ese momento es importante apuntar sobre qué soñó, para después retomar las imágenes y poder estudiar qué es el mensaje que está recibiendo uno, porque eso es un mensaje fundamental, bien llamémoslo del yo cuántico, bien del subconsciente, pero es un mensaje que se desaparece muy rápido si uno no lo apunta, porque ya deja que los niveles de GABA en el cerebro aumenten, y entonces se pierde la posibilidad de recoger la imagen y examinarla. Y ese es el objetivo más importante de este video: recomendar que hagan esa práctica con los sueños, de que respeten el sueño como un estado muy próximo a la muerte, y aprovecharlo para poderlo usar en el desarrollo personal. Eso es todo por hoy. Con todo mi corazón, los espero en el próximo.